Buenas tardes. Voy a mover esto un poquito para no tener un accidente. Siempre me aman desde atrás. Los sonidistas, cuando muevo los micrófonos, me aman de una forma muy práctica al no revolearme algo por la cabeza. Muy bien, lindo, hermoso tiempo de cantar al Señor. Como dijimos en la última canción, deseamos que el Señor muestre su gloria, no con grandes cosas que nosotros veamos, sino utilizando su palabra en nuestros corazones, que podamos conocerle cada vez más. Les voy a pedir si me acompañan a Judas, la carta de Judas. Vamos a ver hoy solamente el versículo 4, la segunda parte. Antes de leerlo y después vamos a orar una vez más, recordamos, como decía Silvio al principio, nuestro pastor Matías está predicando ahora mismo, o yo calculo que ya debe haber terminado de predicar, pero estuvo compartiendo la palabra de Dios allá en Carapachay, a nuestros hermanos. Así que les manda saludos. Se fue hace unos días y ya le está mandando saludos, vuelve el jueves. Tampoco era para tanto, pero él les quería mandar saludos igual. Y yo se los tenía que hacer llegar, así que les manda saludos. Seguramente los extraña, esto lo estoy agregando yo, pero seguramente eso es así. Vamos a leer entonces Judas. Vamos a leer desde el versículo 3. Y leemos versículo 3 y versículo 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oramos una vez más. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos a alabarte, de reunirnos, Señor, a escuchar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que obres en esta tarde, utilizando tu palabra, Señor. Ayúdame a ser claro al predicarla, ayúdame a ser fiel a lo que dice tu palabra, a no exponer ideas mías, conclusiones mías que se alejan de tu palabra, sino que sea con fidelidad, Señor, y que tu Espíritu Santo haga la obra en esta tarde. Señor, nosotros deseamos que tu Espíritu Santo obre, no con grandes milagros que podamos apreciar a la vista, sino transformando corazones, Señor, salvando almas, santificando a tus hijos, Dios. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, me olvidé de decirles feliz año para todos. Y me acordé de esto porque el año pasado comenzamos a estudiar la carta de Judas. El año pasado, allá por el 2022, leímos los primeros 4 versículos y si ustedes se acuerdan bien, habíamos, entre comillas, completado los 4 versículos, habíamos visto algunas características terminando el versículo 4, pero la verdad es que lo vimos a modo de vuelo de pájaro, y un pájaro muy rápido además, porque la verdad es que solamente mencionamos las características y yo me acuerdo que les dije que la razón o una de las razones era porque la carta de Judas tiene un montón de características, nos da un montón de descripciones sobre los falsos maestros. Entonces dijimos, bueno, vamos a ocuparnos de eso después. Y es cierto, en solo 25 versículos hay 25 descripciones o nos muestran la obra de los falsos maestros.
nos muestran las intenciones. Entonces, 25 referencias en 25 versículos es bastante. Pero la verdad es que tenemos que volver al versículo 4. Tenemos que volver porque es importante que podamos entender cuáles son esas características, cómo diferenciar a los falsos maestros. Hemos visto en los primeros versículos que como creyentes y como iglesia debemos contender ardientemente por la fe del Evangelio. Debemos contender por las verdades centrales, fundamentales de la fe cristiana. Vimos que esta es una contienda que no puede esperar, tenemos que contender urgentemente. Vimos que es una contienda que se levanta contra un gran peligro, que es que los falsos maestros ya están y se están infiltrando entre nosotros. Una de las razones por las que esta contienda tiene un carácter urgente es porque los falsos maestros, como hemos dicho, no se presentan acá con un cartelito que dice fulanito de tal, y no voy a dar nombres porque ya me han retado, pero fulanito de tal, falso maestro. Entonces nosotros vemos que entra y dice, bueno, allá hay un falso maestro. No, ellos en versículo 4 dice que se han metido, se han infiltrado, esa es la idea, maliciosamente, han entrado encubiertamente. La idea ahí es esa, es entrar maliciosamente, infiltrarse, como quien mete el pie en la puerta para luego ir metiéndose a poquito. Por lo tanto, es urgente que estemos atentos. Pero además, vimos que es un asunto de vital importancia. La falsa doctrina no es algo secundario, no es un tema de opiniones, nada más. Hemos visto que es un tema de vida o muerte, realmente es de vida o muerte. En el sentido espiritual, por supuesto, vida o muerte. De ella depende, de la sana doctrina depende la eternidad de un alma. Una persona puede ir al cielo o al infierno dependiendo de lo que crea, y si cree en falsa doctrina, si cree que Jesucristo, por ejemplo, no es Dios, no puede ir al cielo. Es un tema de vida o muerte, pero además es de vida o muerte en un sentido para la iglesia, para los creyentes. Nosotros como creyentes, si estamos creyendo falsa doctrina, no vamos a crecer. Vamos a estancarnos, vamos a ser inmaduros, vamos a ser débiles, no vamos a crecer en santidad. Así como el contenido de estas verdades nos marcan la urgencia, también vemos que el hecho de que los falsos maestros pueden influenciarnos también nos marcan que es un tema urgente. Los falsos maestros pueden influenciarnos con su conducta, con sus creencias. Así como no entran con un carnet que dicen falso maestro, tampoco entran exponiendo lo que son realmente a simple vista. Ellos no dicen, bueno, falso maestro, pero también inmoral, sin temor de Dios. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, y los falsos maestros, a simple vista, podemos confundirlos con verdaderos maestros del Señor. Por eso es que es necesario que estés atento, que estemos atentos como iglesia, que podamos conocer cuáles son las verdaderas características de estos falsos maestros. Y eso es lo que vamos a ver, las verdaderas características de los falsos maestros. Y hay 3 características en este texto, en la segunda mitad del versículo 4. Vamos a ver que la primera característica es que ellos son de carácter reprobado. La segunda característica es que ellos son de conducta reprobada. Y en último lugar, su enseñanza es reprobada. Vemos ahí en versículo 4 entonces que estos falsos maestros que antes habían sido destinados para esta condenación son hombres impíos. Hombres impíos. Ahí la raíz de la palabra, que en griego es impío, o que se traduce al español como impío, la raíz es reverencia. Puede ser también temor, adoración.
En Hechos 18 se utiliza esta palabra para hablar de una persona que era temerosa de Dios. Eso es en versículo 7. En versículo 13 se usa la misma palabra para hablar de una persona, o mejor dicho, un grupo de personas que eran persuadidas a honrar a Dios. ¿Ven? Temor, honra. La piedad, podemos decir, es la práctica devota promovida por las creencias apropiadas acerca de Dios. La piedad es la práctica entonces devota promovida por las creencias apropiadas acerca de Dios. Es la reacción lógica a las creencias, a lo que nosotros creemos sobre Dios. Pero estos falsos maestros son impíos y ese prefijo a es de negación. A en realidad en griego sería in, en español impíos, impíos. Por lo tanto, son sin temor, sin adoración, sin reverencia. Esa es la idea. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa para hablar de una persona que carece de veneración, de adoración a Dios. Se usa también para hablar de personas que no adoran a dioses con minúscula, como es el caso de Hechos 19, cuando hablan ahí de de Diana, la diosa de los Efesios. Esta palabra entonces describe por excelencia a los falsos maestros. De hecho, en Judas, solamente en Judas, tenemos unas 6 referencias a la impiedad, obviamente hablando de los falsos maestros. No siempre se traduce como impío. De hecho, en el versículo 18, van a ver la palabra malvados, ahí es la misma palabra, impíos o impío. Entonces, una persona impía es una persona que no adora a Dios, que no reverencia a Dios, que no honra a Dios. Y esa es la condición natural del hombre. En Efesios 2 vemos que el apóstol Pablo nos dice que antes de ser reconciliados con Dios, antes de la obra de reconciliación de Cristo, nosotros éramos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? En el pasaje paralelo en Colosenses capítulo 1, dice que en otro tiempo nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Esa es la condición del hombre por naturaleza. El apóstol Pablo en Romanos 5:10 dice que nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Es decir, antes de ser nosotros reconciliados con Dios, éramos enemigos. El hombre no nace en una situación intermedia. El hombre nace como enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. Vos y yo, usted y yo, somos pecadores de nacimiento. Y en esa condición nos constituimos como enemigos de Dios. Romanos capítulo 1 nos pinta el panorama un poco más amplio de esta situación. Dice cómo el hombre rechazó a Dios, a pesar de que Dios se había revelado a él por su bondad, por su gracia. El hombre decidió darle la espalda a Dios. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 21 dice que no, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre, los hombres todos, por naturaleza somos enemigos de Dios y hemos decidido darle la espalda a Él. Esa es la condición natural del hombre. Pero Cristo vino a morir justamente por impíos. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces esta situación que es trágica, que es triste, que el hombre le da la espalda a Dios,
No tiene por qué permanecer así. Dios en Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los impíos. Cristo no vino a morir por las personas buenas para que los que ya son religiosos puedan ser un poco más religiosos. Cristo vino a morir por personas impías. Ahora en Cristo somos reconciliados con Dios. Ahora, por el gran amor de Dios, somos llamados hijos de Dios. Ya no enemigos, ya no extraños, sino hijos de Dios. Aquellos que ponen su fe en Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados, son hijos de Dios. Sin embargo, los falsos maestros evidencian con su vida que no ha sucedido tal cosa. Ellos no son hijos de Dios. Ellos hablan sobre Dios, se llaman a sí mismos hijos de Dios, pero en sus vidas no hay rastro de vida espiritual. En sus mentes y en sus corazones no tienen en cuenta al Señor. Pueden aparentar que sí, uno por ahí los ve y se confunde, pero la realidad es que Dios no les importa en lo más mínimo. Ellos no tienen temor de Dios, no solo en su manera de andar, sino también en su manera de hablar, en su manera inclusive de hablar con Dios. Hace un tiempo vi un video de una cantante cristiana, con las comillas. Es una cantante famosa, yo la verdad es que no la conocía y no me arrepiento de eso, pero es famosa. Tiene millones, de verdad millones de seguidores, no es una hipérbole, son millones de seguidores. Uno ve sus videos y tiene millones de vistas. Es una cantante cristiana famosa, de verdad que famosa. Y ella en una reunión, ella además de cantante dice ser profetisa, dice ser pastora, dice ser un montón de cosas. Y en una oración, ella estaba orando por otro cantante famoso que tenía un cáncer terminal. Y ella estaba orando ahí, supuestamente declarando, profetizando y todo lo demás. Y cuando termina la oración, ella dice lo siguiente: Señor, no tomaremos un no como respuesta para su sanidad. Señor, no aceptamos un no. Nosotros declaramos sanidad sobre esta persona, profetizamos y no aceptamos un no. A esto nos referimos. Son personas que no tienen temor de Dios. Le dan órdenes a Dios. Y recuerden, esta persona tiene millones de seguidores. No es un caso que se descubrió y bueno, ya la gente dejó de ser. No. Sigue teniendo popularidad cada vez más y más. Al igual que esta mujer, que no es un caso aislado, estos falsos maestros dan órdenes a Dios, dan órdenes a los ángeles. Vemos ahí en versículo 8 y versículo 10, y lo vamos a ver después más adelante en otras predicaciones, que ellos blasfeman a las potestades superiores. No tienen ningún tipo de temor de Dios. Esto es una clara evidencia de que Dios no está en sus vidas. Ellos pueden parecer muy adoradores, uno ve los videos y hasta puede decir, ay, qué lindo cómo adoran al Señor. No solamente esta mujer, sino en general. Y eso puede confundirnos. Sabemos, por supuesto, que no debemos guiarnos por las apariencias. No todo el que levanta las manos, el que llora al cantar, o el que canta inclusive, está adorando al Señor. Pero uno los ve y dice, momento, ¿qué pasa acá? Jesús, en Juan capítulo 4, dijo a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera adoración no tiene que ver con cómo nosotros levantamos nuestras manos, cómo lloramos, cómo ponemos caras de adoradores. La verdadera adoración es de carácter espiritual, no externo, aunque por supuesto, adorando nosotros servimos al Señor, adorando cantamos al Señor, adorando escuchamos la palabra de Dios. Todas esas son manifestaciones de verdadera adoración, siempre y cuando primero sea adoración espiritual. Pero además, ahí en Juan 4, la verdadera adoración no es solamente espiritual, sino también que se funda y se basa en la verdad de Dios, en la verdad revelada de Dios, en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios como nosotros queremos. No podemos adorar a un Dios que nosotros fabricamos tampoco. Eso es todo lo contrario a adorar en espíritu y en verdad. En verdad. Nosotros adoramos a Dios en respuesta a cómo Él se reveló a nosotros. Nosotros, cuando queremos adorar a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, como nosotros pensamos que es Dios, no estamos adorando al único Dios verdadero. Estamos adorando otra cosa, pero no a Dios. Dios es el único Dios verdadero. Él es Jehová, el Creador, y Él es el que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. No al revés. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Él fue el que se dio a conocer a nosotros. De otra manera, nosotros no podríamos haber nunca sabido cómo era Él, cómo es Dios, su carácter, sus atributos, sus obras. Hoy Silvio nos leía Salmo 19. Y en Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros a través de la creación podemos ver algo de cómo es Dios. Podemos ver que es un Dios glorioso, que es un Dios todopoderoso. Podemos ver algunas pistas, pero si Dios nos hubiese dado a conocer, jamás hubiésemos sabido cómo es Dios. Ahora, si nosotros queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que saber cómo es Él, cómo Él quiere que nosotros le adoremos. Pero los falsos maestros que dicen adorar a Dios no son verdaderos adoradores. Podemos ver sus expresiones y ellos están adorando algo, pero si no están adorando al Dios de la Biblia, no están adorando a Dios. Si no están adorando al Dios que se reveló a nosotros, están adorando a otra cosa. Sus vidas no reflejan la santidad que es consecuente con esta vida de adoración, de devoción. Y eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. La segunda característica es que su conducta es reprobada, no solamente su carácter. Ellos son irreverentes a Dios, ellos no son adoradores de Dios, sino que también su conducta. Hombres impíos, dice el versículo 4, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa palabra libertinaje es sensualidad, desenfreno. Ahora la vamos a ver un poquito más adelante, pero ellos transforman la gracia de Dios en una excusa para pecar. Pero para entender qué tan grave es esto, tenemos que entender a qué se refiere con la gracia de Dios y tenemos que pensar en la gracia de Dios. Por eso algo mencioné ya, pero Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró por un hombre, por Adán, y en Adán todos pecamos, todos nacemos en pecado.
No solo entró el pecado, sino que junto al pecado entró la paga del pecado, que es la muerte. Nosotros nacemos muertos en vida, muertos espiritualmente. El hombre nace con naturaleza pecaminosa. El hombre será condenado por su pecado. Pero el hombre es esclavo del pecado. No solamente nació en pecado, él es esclavo del pecado. No podemos nosotros, por nuestros medios, deshacernos de esas cadenas. El hombre es esclavo del poder del pecado, es esclavo de las consecuencias del pecado, y la gran consecuencia, que es el castigo justo, la ira de Dios eterna por nuestros pecados. El hombre no tiene forma alguna, por sus medios, de salir de esta situación. Y es por eso que el hombre nosotros necesitamos la intervención de Dios. Y ahí entra en juego la gracia. El mismo capítulo, Romanos 5, dice: pues si por la transgresión de uno, versículo 17, reinó la muerte, muchos más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es por medio de Cristo que nosotros recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Cristo, aquellos que estábamos muertos a causa del pecado, recibimos la justificación para vida, recibimos vida en Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, nació sin pecado, Él nunca pecó, vivió una vida en obediencia perfecta a la ley, y esa obediencia fue la que lo calificó para ser el Cordero perfecto, el sustituto de los pecadores. Cristo fue voluntariamente a la cruz para cumplir la condena que vos y yo merecíamos como hombres pecadores, la ira de Dios, la santa y justa ira de Dios. Él murió una muerte horrible, dolor, humillación, vergüenza, pero al contrario de lo que nosotros podríamos creer, lo más horrible de la muerte de Cristo no era la crueldad con la que lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron. Lo más terrible que estaba ocurriendo en la cruz es que el santo Hijo de Dios, aquel que es muy limpio de ojos para ver el mal, el que es santo, 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 fue hecho pecado por nosotros. Él recibió la ira que nosotros merecíamos. Él fue tratado en esa cruz como un pecador, como vos y yo merecemos, y Él recibió la justa ira de Dios para que nosotros podamos recibir su justicia. Es por Cristo que podemos recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio, no otra cosa. Si escuchás el Evangelio por ahí y te dicen que Dios te ofrece una vida mejor, conectarte con tu propósito, como dicen ahora, lo escuché un montón de veces esto, conectarte con tu propósito, no es eso. El Evangelio es, y se trata de que Dios justifica al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Dios justifica delante del mismo a los hombres por los méritos de Cristo. Por eso, en esta tarde, si nunca has escuchado el Evangelio, si nunca has escuchado que sos un pecador, que mereces la ira de Dios, no más que yo, ni menos que yo, todos acá por igual, cada hombre que ha pisado esta tierra, excepto el Señor Jesucristo,
mereció y merece y merecerá lo mismo. Si nunca has escuchado que Cristo vino a pagar en la cruz del Calvario ese precio que vos y yo teníamos que pagar, si nunca te has arrepentido de pecar contra Dios y has creído en el Evangelio, en esta tarde te ruego que te arrepientas de tus pecados, que creas en el Evangelio, que confíes en Cristo y Él promete y da vida eterna. Esa es la gracia que estos hombres están convirtiendo en libertinaje. La palabra entonces libertinaje habla de sensualidad, desenfreno, y estos hombres agarran el Evangelio, la gracia de Dios, lo transforman como una excusa para pecar. Estas personas transforman la libertad que ahora tenemos en Cristo como libertinaje. Es el permiso para hacer todo lo que mis pasiones me dictan. Algunas formas en que pasa esto. Vemos hoy inclusive en las iglesias, lamentablemente, o en iglesias, el liderazgo inmoral muchas veces. Vemos pastores, líderes de alabanza o líderes de otras áreas teniendo relaciones sexuales extramatrimoniales. Y no es que solamente lo ocultan, sino que muchas veces hasta la congregación lo sabe. La congregación sabe que el líder de alabanza anda con fulanita, que la mujer que canta o que toca el piano, lo que sea, anda con el hijo del pastor. Todos lo saben. Y no es que están en una relación sana, me refiero a relaciones sexuales. Y no pasa nada, nadie dice nada. Probablemente muchos dicen, bueno, pero ellos se aman y todos lo sabemos, vemos cuán enamorados están. Vemos en iglesias que en nombre del amor supuestamente aceptan que sus miembros, que sus líderes tengan relaciones homosexuales, líderes de alabanza casándose con, hemos visto casos, con pastores. Y por ahí muchos dicen, bueno, pero ya estamos en otra época donde esas cosas, ya avanzamos un pasito en cuanto a eso, ¿no? Ahora tenemos que aceptarlo y tenemos que amarlos. Bueno, tenemos que amarlos, como tenemos que amar a cualquier persona, pero amar no es apañar su pecado, sino justamente mostrarle que están pecando delante de Dios. Esa es la forma de mostrarlos, de mostrar amor. No es decirle, bueno, vení a tocar el piano con nosotros, ahora sos parte del grupo de alabanza y todos tenemos fallas, no pasa nada, ¿no? Dios es un Dios de amor, dicen. Dios es paciente, Dios es bondadoso. Claro que Dios es amor. Claro que Dios es paciente, Dios es bondadoso, pero también es justo y es santo. Dios no tolera el pecado. Y si bien todos somos y seguimos siendo pecadores, pero Dios no apaña el pecado y nosotros no debemos hacerlo tampoco. Si bien el sentido primario de esta palabra o este término utilizado acá, libertinaje, habla de las pasiones específicamente sexuales, pero también se aplica a todo tipo de pasiones. Podemos pensar en cualquier tipo de pasiones pecaminosas y podemos aplicar esta verdad a otras áreas mucho más sutiles, podemos decir, y por lo tanto pienso más peligrosas. Cuando algo es sutil, se infiltra, ¿no? Hay personas que van a determinados lugares que no convienen,
que tienen determinadas prácticas, que escuchan determinada música, que ven determinadas películas que no convienen, en pos de la libertad que ahora tenemos en Cristo. Claro, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que querramos. Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 6, te podría decir alguien, 1 Corintios 6 y 1 Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito. Ahí está. Entonces vos no me podés decir nada, todo me es lícito. Yo puedo tomar mis propias decisiones y puedo decir si esto me conviene o no, porque yo tengo permiso para hacerlo. ¿Dónde hay un versículo que diga que no lo puedo hacer? ¿Dónde? La típica. ¿Dónde hay un versículo que diga que no se puede fumar? Ahí está. Si no tenés un versículo, todo me es lícito. ¿En qué versículo se prohíbe tal o cual cosa? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo ir a bailar? Bueno, este tipo de actitudes hablan de o un falso maestro o un creyente inmaduro, que lamentablemente muchas veces ocurre. Podemos decirle que continúe leyendo el versículo porque no dice solamente todo me es lícito. Versículo 12, 1 Corintios 6, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Si algo me ata, no lo tengo que hacer, por más que en sí eso no sea pecado. 1 Corintios 10, 23, no todo conviene y no todo edifica. El creyente maduro y el creyente debe caracterizarse por no solamente buscar aquellas cosas que explícitamente no están prohibidas en la Biblia. Vemos principios, la palabra de Dios está repleta de principios en los cuales nosotros podemos aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero además filtramos por todo lo que me conviene, no la conveniencia económica o lo que sea, sino lo que me conviene para crecer en santidad, para crecer en conocimiento del Señor. Lo filtramos a la luz de lo que me edifica, lo filtramos a la luz de aquellas cosas que no me atan, pero el falso maestro convierte la gracia de Dios en una plataforma para el desenfreno. Recién mencioné, ahora ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, te pueden decir. Bueno, Pablo en Romanos justamente lo que está atacando es esa clase de argumentos, es ese tipo de pensamiento que ahora ya no estamos atados a la ley, que por otro lado la ley no nos daba poder para liberarnos del pecado, estábamos atados a la ley, esa era la idea. Ahora estamos bajo la gracia, ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, en el pecado para que la gracia abunde. Versículos antes Pablo decía que el pecado fue el escenario perfecto para que la gracia sobreabundara. Allí donde el pecado abundó, creció, la gracia fue mucho más abundante. El poder de la gracia fue mucho mayor que el del pecado. Ahora, por eso nosotros vamos a pecar para que la gracia sea más grande todavía. Respuesta, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y continúa argumentando que el creyente murió al pecado. El pecado no tiene poder, no tiene dominio sobre el creyente. En Cristo nosotros morimos al pecado. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Romanos 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea la obediencia
para la justicia. En otras palabras, si vos decidís seguir pecando voluntariamente, te estás sometiendo al pecado. Y si vos te sometés al pecado, lo que estás evidenciando es que en realidad nunca fuiste liberado del pecado. El creyente no es esclavo del pecado. Seguimos luchando con nuestro pecado. De hecho, luchamos con algunos pecados, tal vez, a lo largo de toda nuestra vida. Por momentos más, por momentos menos. Pero no somos esclavos del pecado. En Cristo podemos decir que ese amo fue reemplazado, ese amo que antes era el pecado, que nos ataba. Ahora tenemos un nuevo amo, que es nuestro Señor, y en palabras del apóstol Pablo ahí en Romanos, somos siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, y la gracia lo que hizo no fue darnos rienda para cualquier cosa, sino a través de la gracia somos liberados del pecado para servir ahora a la justicia. Estos falsos maestros no tienen poder contra los apetitos de la carne, ni tienen el mínimo deseo de tenerlos, por lo tanto, lo que hacen es torcer la palabra de Dios, distorsionan la palabra de Dios, convirtiendo la gracia en un permiso. Y no nos confundamos, los falsos maestros no son personas puras, por más que se muestren así. Su enseñanza promueve la tolerancia al pecado, no el amor. Y todo esto bajo el pretexto muchas veces, y todos lo hemos escuchado, de no ser legalistas, ¿no? Como si lo opuesto a ser un libertino sería ser un legalista. Lo opuesto a ser un libertino es comprender la gracia de Dios y someternos a la justicia voluntariamente. Ser legalista es otra cosa. Tampoco tenemos que serlo, pero al no ser libertinos no estamos convirtiéndonos en legalistas. Dijimos que estas personas tienen que torcer la palabra de Dios y, en último lugar, la última característica que vamos a ver rápidamente es que ellos son de enseñanza reprobada, Ahí en versículo 4 al final dice que niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esa última frase, la verdad es que tal vez una mejor traducción sería: y al único soberano y Señor nuestro, Jesucristo, están negando. Ahí, en griego, la ausencia del artículo antes de Señor muestra que estos dos títulos, soberano y Señor, se refieren a una misma persona, y es a Jesucristo. Algunas traducciones, como la Reina Valera, han separado y han agregado a Dios Padre en la ecuación. La verdad es que en el original los estudiosos afirman que no es así. Y de hecho, si ustedes van al pasaje paralelo en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, creo que es versículo 2, usa la misma palabra soberano, no para referirse a Dios el Padre, sino a Jesucristo. Lo más probable, inclusive, es que por las herejías que estaban circulando en esta época, a quien estén negando sea al Hijo Jesucristo y no al Padre. Ellos niegan al único soberano. Esa palabra soberano es amo, Señor. En el griego extra bíblico, digamos, tenía la idea de una persona que era dueña de su casa, el dueño del hogar. Hablaba también de dueños como amos que tenían esclavos. Un gobernante absoluto, de hecho, se ha utilizado para hablar del emperador romano. La palabra ahí en griego es una palabra que nosotros conocemos, que es déspotes, déspota. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Déspota. Decimos que una persona déspota es una persona que ejerce autoridad y que no tiene que rendir cuenta a nadie. Eso está bien, no tiene un sentido negativo, pero
pensamos en un déspota cuando hablamos de una persona que ejerce autoridad, forzando a las personas, sin piedad, sin misericordia, abusa de su autoridad. Esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento varias veces, casi la mitad de las veces, para referirse a Dios el Padre. Por eso cuando hablamos de Dios como soberano, de Jesucristo como soberano, estamos hablando de que estos falsos maestros negaban la deidad de Cristo. Sproul dice que, o decía, si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Si Jesucristo no es soberano, entonces Jesucristo no es Dios. Negar la soberanía de Dios, de Jesucristo, es igual a negar su deidad. Pero la palabra de Dios enseña todo lo opuesto. Solamente mencionamos algunos casos. Jesucristo es Dios, Jesucristo es soberano sobre la naturaleza le obedece. Vemos en Mateo 8:27 a los hombres maravillándose, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ni vos ni yo podemos hacer eso. El cuerpo humano, la materia, obedece a su Señor. Mateo 9, 5 y 7 dice: porque ¿qué es más fácil decir? Dice el Señor Jesús: ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, título de Dios, hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Cuando Jesús sanaba, el cuerpo al instante respondía. Él tenía autoridad sobre todo lo creado. Él tenía autoridad sobre los espíritus. Solamente mencionamos en Lucas 4, 31 al 35, Jesús le respondió al demonio: vamos a leer. Lucas 4, 31 al 35 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Los demonios se sometían a su voluntad. Colosenses capítulo 1 nos dice, el versículo 15 en adelante, que Jesucristo es el creador y sustentador. Jesucristo es el creador y sustentador. Jesucristo es el soberano. Cristo tiene autoridad absoluta sobre su creación, pero los falsos maestros negaban que Cristo sea soberano, que Cristo sea Dios, y posiblemente no lo afirmaban de esa manera. Posiblemente nadie va a venir acá y va a decir: Jesucristo no es Dios. Probablemente lo hagan de formas sutiles. Tal vez se presenten a Jesús como un Salvador incompleto. Vos necesitas a Cristo, pero también necesitas ayuda. Mejor dicho, Dios necesita tu ayuda con tus obras. Vos podés hacer obras para ayudar a Dios a salvarte. Tal vez presenten a Jesús como un redentor insuficiente. Vos podés ser salvo, está bien,
pero podés caer de la gracia, podés caer de la salvación, podés perder tu salvación, y ahí el efecto de la obra de salvación no sería seguro. Pueden presentar a Jesús como un redentor insuficiente también, diciendo que el plan de redención está pendiendo de un hilo. Él vino a redimir a todos, esa era la idea, pero no todos están aceptando su oferta. Se le está escapando las cosas de la mano. No todos están tomando su decisión por Cristo, y eso es alarmante, pueden decir. Pero Dios es soberano. Ese no es Jesucristo. Jesucristo es soberano sobre su creación, sobre la salvación, sobre nuestras almas. Tal vez presenten a Cristo como un sustentador débil, a quien la historia de la vida se le está yendo de las manos. Guerra por todos lados, dolor, pobreza, injusticia. Vemos en Apocalipsis, el Señor es soberano, todo se va encaminando para cumplir su propósito. Y en último lugar, ellos niegan al soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ese término Señor habla de alguien que tiene autoridad. Jesucristo tiene autoridad como creador y como redentor. Los falsos maestros niegan el señorío de Cristo, y esto una vez más no lo hacen acercándose acá diciendo, bueno, hoy vamos a ver que Jesucristo no es Señor por 3 razones. De hecho, si ustedes, lo hemos mencionado ya, pero si ustedes van por ahí dando vueltas, seguramente van a encontrar un templo que dice Jesucristo es el Señor. Una iglesia apóstata que en 2015 tenía alrededor de 10.000 iglesias alrededor del mundo. Más de 8 millones de fieles en 2015, ahora debe ser muchas más. Que el cartel dice Jesucristo es el Señor. Y nosotros pasamos por la puerta y decimos, sí, es así. Pero cuando abrimos la puerta, lo que ocurre ahí adentro no tiene nada que ver con lo que dice el cartel. Si creen que Jesucristo es el Señor, ¿para qué vender el frasquito con agua del Jordán? Que habría que chequear si viene el Jordán. Pero ¿para qué vender el frasquito? ¿Quién es tu Señor? Tu Señor es el bienestar físico, tu bienestar financiero, tu bienestar relacional con las personas. ¿Para qué hacer un pacto económico con Dios? Donde si yo le doy 1.000, Dios me devuelve 10.000. Y demostramos así que nuestro Señor o su Señor es el dinero. Por supuesto que debemos confesar que Jesucristo es el Señor, pero Romanos 10 nos muestra que hay una segunda cara de la misma moneda, que se confiesa a Jesucristo con los labios, pero se cree en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los falsos maestros pueden decir una y otra vez Jesucristo es el Señor, pero con sus hechos y con el resto de sus enseñanzas lo niegan. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la autoridad, es el Señor de la iglesia. Y ellos no se someten a su señorío. Un falso maestro, una iglesia apóstata, no se somete al señorío cuando, dejando a un lado la predicación sana de la palabra de Dios, fiel a la palabra de Dios, comienzan a contar experiencias, historias. Lo que pasa es que la gente ya necesita otra cosa, necesita palabras de aliento. Entonces vamos a contarle historias que lo animen, que puedan salir por esta puerta
con el pecho inflado, pensando que se van a llevar el mundo por delante. La gente no necesita que le recuerden todo el tiempo que son pecadores, que son débiles. Eso de hecho es incómodo, es incómodo. El Evangelio es ofensivo, y lo es. La gente necesita ver más el amor de Dios. No necesita ver a un Dios enojado, como vemos en el Antiguo Testamento. Eso era antes. Eso es lo que pueden decir. Ellos no se someten a su señorío cuando desobedecen explícitamente la palabra de Dios. Dios dice que tienen que juzgar al pecado, sin embargo ellos no lo hacen. Dios dice que el pastor, los líderes, deben cumplir ciertos requisitos que tienen que ver con su carácter, con sus capacidades, con sus dones. Pero ellos ponen al más influyente, al que tiene el jopito para allá y más apuesto. A mí no me pondrían, eso ya lo sé, pero es la persona más influyente. Quien sea más carismático, quien tenga más feeling con la gente. Por más que su vida sea un desastre, no importa. Él va a guiarnos a buen puerto. Y en último lugar, ellos no se someten a su señorío cuando ponen sus experiencias por encima de la palabra de Dios. Dios me habló en un sueño, dicen. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del sueño que tuve y les voy a contar qué es lo que Dios me dijo para ustedes. Lo que Dios dijo está acá. Y lo que necesitamos para la piedad, para crecer en santidad, está acá adentro. Tuve tal o cual visión que de hecho me parece que contradice un poco la palabra de Dios, pero Dios me lo dijo a mí y yo tengo un mensaje para ustedes. Ellos jamás se preocupan por escudriñar la palabra de Dios para ver si sus experiencias son contrarias a la palabra de Dios, si son avaladas por la palabra de Dios. Y si son avaladas por la palabra de Dios, y si tu revelación está acorde a la palabra de Dios, ¿por qué no predicarla de la palabra de Dios? Con toda la autoridad que tiene la palabra de Dios, que es inspirada y es útil para enseñar, para redarguirnos, para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, esa es la idea, maduro. Todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Hermanos, no es un juego, no se trata de personas amables, con un corazón amable. Se trata de personas que pueden parecer amables, pueden ser piadosas, pueden parecer verdaderos adoradores. Puede ser que su enseñanza a simple vista sea sana, Jesucristo es el Señor, pero todo el resto niega al Señor Jesucristo y es contrario a la palabra de Dios. Vamos a terminar orando. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella tú nos adviertes del peligro, Señor, de dejar estar la falsa doctrina. Tú nos adviertes, Señor, que estos falsos maestros no son ovejas, sino lobos rapaces, a los cuales debemos resistir, a los cuales no debemos dar lugar. Señor, te agradecemos porque podemos ver en tu palabra que ella es suficiente, que Jesucristo es el Señor, que tú buscas verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Te
Te ruego que si hay alguien en esta tarde que aún no te conoce, Señor, que ellos puedan ver la gracia en la obra de Cristo, que ellos puedan ver tu amor al enviar a tu Hijo a morir por sus pecados, Señor. Te lo ruego, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Silvio.